Bien. Y ayer hubo una marcha de jubilados que estuvieron acompañados también por los partidos de izquierda, donde finalmente se enfrentaron con la policía. Y estamos en comunicación con Marcelo Ramal, ex legislador de la ciudad, economista también, y dirigente de Política Obrera. Gracias, Marcelo, por atendernos. Mariano Odoño y Carolina Magri te saludan. ¿Qué tal, Mariano, Carolina? Buen día. Bueno, ¿podrás relatarnos los incidentes que ocurrieron ayer con la policía en la manifestación de los jubilados? Bien, estrictamente hubo un forcejeo al comienzo de la movilización. Nos concentramos ahí frente al anexo del Congreso, ya cuando se hizo un grupo importante de personas que se estaban concentrando. Naturalmente comenzaron a ocupar, digamos, un carril de la avenida Rivadavia, y ahí de una manera brutal y yo diría planificadamente mediática, la policía intentó que los manifestantes volvieran a la vereda, es decir, terminaran encajonados en un espacio de 4 metros, ¿no es cierto? Bueno, y esa provocación policial generó un forcejeo. Después la marcha se desenvolvió. Fuimos hasta la Plaza de Mayo, por Avenida de Mayo, y no ocurrió ningún otro incidente. Fue principalmente ese forcejeo al comienzo, cuando los manifestantes reaccionaron con la determinación de defender su derecho a manifestar y a protestar. La marcha logró llevarse adelante. Fue, les diría, un momento, un episodio. ¿Qué similitudes ves porque a mí me retrotrae un poco estas imágenes tal vez a la década del 90 con Norma Pla, también en las calles como jubilada, pidiendo, creo que eran 450, ¿no es cierto? Lo que ella pedía, el salario, los saberes de 450 pesos, que en su momento eran $450. ¿Podés hacer una comparación? ¿Ves que hay muchas similitudes en lo que está sucediendo hoy en nuestro país con aquella década? Bueno, hay similitudes porque el intento de llevar adelante una confiscación de los saberes jubilatorios está presente, ¿no es cierto?, de una manera muy intensa. Vos fíjate lo siguiente, Mariano, acá vos tenés por un lado un Congreso que pretendiendo corregir un atraso jubilatorio que, para hacer alguna cuenta, desde fines del 2017 hasta hoy, o sea, en estos últimos 7 años, representó un 54% en la caída del poder de compra de los saberes jubilatorios. 54% significa que los jubilados ganan menos de la mitad que hace 7 años. Ahora, el Congreso saca una ley y corrige esa proporción, esa caída monstruosa, incorporando un aumento del 7%. Es decir, una corrección mínima respecto de esa caída de más de 50. Claro. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Bueno, veta esa ley, digamos, misérrima, que apenas corrige el haber jubilatorio. Incluso esa corrección pequeña, el Poder Ejecutivo la veta. Pero en el día ya no ayer, sino antes de ayer, para completar este escenario, la Corte dictó un fallo al cual no se le da mucha importancia, pero que también es estratégico en relación a las jubilaciones. Una Cámara de la Seguridad Social había establecido en un fallo que los saberes jubilatorios no pueden ser inferiores al 70% de los saberes actualizados de la persona que de los salarios cobrados en los últimos 10 años por la persona que se jubila. Es decir, que tiene que haber
un vínculo de al menos el 70% entre salario y jubilación. Bueno, la Corte deniega ese fallo de la Cámara, lo deroga y habilita a que la jubilación, bueno, sea lo que determine el cálculo establecido por las leyes vigentes, que actualmente, bueno, ubican a la jubilación en el orden del 50% del último salario percibido. Esto en el mejor de los casos, porque como ustedes saben, hay muchos componentes del salario que no son remunerativos, que son adicionales de carácter fijo, pagos en negro, que luego no inciden en el cálculo del haber jubilatorio. Entonces la Corte se ha sumado al veto de Milei, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Incluso yendo contra la Constitución Nacional, que prevé justamente este vínculo entre la jubilación y el último salario percibido. Entonces, que existan movilizaciones de jubilados en este escenario, bueno, es, le diría, una señal de salud pública. La presencia policial en el día de ayer, estos forcejeos que se mencionaba y demás, están hechos para la calle 25 de Mayo y Sarmiento, donde funciona la bolsa de valores, y está hecho para los que están siguiendo la cotización de la deuda pública argentina. Es como decirles, miren, si se trata de pagar la deuda pública, nosotros vamos a apalear a los jubilados y los vamos a condenar a que perciban una verde indigencia. Ahora, Marcelo, el veto, digamos, todavía no salió, digamos, oficialmente por lo menos, todavía sigue siendo una posibilidad. En el caso de que Milei finalmente no vete la ley, ¿crees que es positiva la que se aprobó en el Congreso? Digo, imagino que no hay una ley perfecta para los jubilados porque siempre fueron los castigados y los postergados, pero digo, en caso de quedar esa ley, ¿sería por lo menos algo más, no sé, realizable para ellos? Es una ley manifiestamente insuficiente. No tiene un alcance. Y te voy a decir lo siguiente. Hay, creo incluso también, en la fila del gobierno, quien está considerando la posibilidad de que la ley corra, de que la ley, digamos, quede vigente, por la siguiente razón. Porque consolida un escenario de miseria previsional que hoy es incierto o pende del hilo de un decreto de necesidad y urgencia, porque la nueva norma jubilatoria, la que sancionó Milei, es un decreto. Entonces el Congreso, ¿qué le dice a Milei? ¿Por qué no aceptás la ley, que es misérrima, un poquito menos que tu decreto de necesidad y urgencia, y tiene la ventaja de ser una ley? Es decir, te sello la miseria previsional con una bula papal, entre comillas, en este caso sería una bula parlamentaria. Este es el argumento con el cual principalmente Mauricio Macri está tratando de persuadir a Milei de que no la veta o que la vete parcialmente. Ahora, como te decía antes, Carolina, el deterioro jubilatorio es muchísimo más amplio, y tiene este alcance que se fue acumulando en los últimos años. Y acá quiero señalar algo que es muy importante. En diciembre del 2019, cuando asume Alberto Fernández, su ministro, Martín Guzmán, señala que el sistema jubilatorio vigente, el sistema de movilidad jubilatoria vigente era inflacionario. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, que los saberes en la fórmula jubilatoria existente en ese momento aparecía un componente vinculado a la inflación. En diciembre del 2019,
Alberto Fernández y Martín Guzmán eliminaron de la fórmula jubilatoria el componente de la inflación. Esto permaneció durante los años de Alberto Fernández, que fueron años altamente inflacionarios. Esto llevó a un deterioro gravísimo de las jubilaciones, que se añade al que Javier Milei impuso cuando, por ejemplo, al existir una inflación del 25% en diciembre pasado, después que Caputo y Milei liberaron las tarifas, devaluaron la moneda, etcétera, bueno, conformaron esta caída de más del 50% de las jubilaciones. Entonces, si se quiere hacer un debate serio sobre la situación jubilatoria, hay que tomar en cuenta todo este deterioro y tener en claro que el famoso equilibrio fiscal que se está queriendo imponer en este momento es a costa de jubilados infraalimentados. Tratemos de decir las cosas como son en la Argentina de hoy. Los próximos datos de pobreza que publique el INDEC van a colocar a la pobreza infantil por arriba del 70%. Y la situación de los jubilados que cobran la mínima está indudablemente dentro de esos parámetros. Ahora, hay una urgencia, tal vez, bueno, sí, también, obviamente, en los niños pobres hay urgencia, pero los niños, tal vez, por decirlo de alguna manera, tienen la esperanza o el tiempo por delante de esperar que el país se pueda recuperar. Digo, con los jubilados no hay ese tiempo. Los jubilados necesitan la plata ya. Los niños también, ¿no es cierto? Pero, bueno, cierta esperanza tal vez trayendo el discurso del gobierno de que este momento de sacrificio es necesario para salir adelante. Digo, los jubilados no tienen ese tiempo de espera para ver si el país mejora o no. No lo tienen ninguno de los dos. Sí. Los únicos que tienen ese tiempo son los bancos privados que fueron remunerados con las LELIQs, las LEVATs y las LECAPs y todo lo que empiece con L en los últimos años. Sí. A ver, toda esta historia de que se emite moneda, emisión cero, ¿no es cierto?, toda esta discusión omite decir una cuestión central. Los pocos o muchos pesos que están en circulación, ¿quién los tiene? Claro, cómo se reparte todo. No lo tienen ni los jubilados, ni las familias que están debajo del umbral de pobreza. Los que han recibido puntualmente la remuneración de sus títulos de deuda y de sus letras, son los bancos privados. Vean ustedes las ganancias trimestrales. Por un lado de la banca, por otro lado de las grandes empresas que incluso habiendo caído en sus ventas como resultado de la recesión, de la caída del consumo, empresas importantísimas de la Argentina, incluso vinculadas al mercado interno, han obtenido una suba meteórica de las utilidades en los primeros meses del año 2024. La principal empresa láctea del país triplicó sus utilidades y el consumo de leche en la Argentina cayó casi un 20%. Entonces, si ustedes quieren saber para quién se gobierna, analicen estas estadísticas. Me es como, digo, porque están en juego la comida de los mayores y de los niños, o sea, digo, tiene que haber cierta maldad desde tu punto de vista cuando analizas esto, porque tiene que haber maldad para elegir los bancos frente a darle de comer a los chicos y a los abuelos. ¿Vos crees que es así, que pasa por ese lugar? Yo no sé, digamos, cuál es el grado de integridad personal o moral de la gente que gobierna. Sé que hay algunos que son adictos a la pornografía infantil, de otros, digamos, no me constan otras cosas. Lo único que puedo decirle es que uno entiende
quién financia la gigantesca red Petrol, ¿no es cierto? Y las operaciones que se hacen todo el tiempo en relación a la manipulación de la opinión pública, las amenazas, y luego un Congreso cómplice, porque, a ver, este estado de cosas tienen que ver también con un Congreso que ha dejado correr el decreto de necesidad y urgencia número 70 y que terminó votando la ley Baches. La ley Baches liquida el derecho laboral en la Argentina, va a transformar a la clase trabajadora del país en una masa de monotributistas, sin derechos. Y ya que hablamos de jubilaciones, también vulneradas sus derechos previsionales. Factureros, colaboradores, es decir, todas figuras legales, que digamos ahora legales, que apuntan a liquidar el delito laboral. Muchísimas gracias. Entonces, todo esto, más temprano que tarde, va a llevar a que manifestaciones como la de ayer, que ha sido importante en términos de punto de partida, de reacción frente a lo que está ocurriendo, se van a multiplicar y sobre todo se van a acrecentar en el número de trabajadores y de personas que van a salir a manifestarse y a luchar. Bueno, ahora sí te despido bien. Muchísimas gracias, Marcelo, por la comunicación. No, gracias a ustedes.